Abandoné a mi hermosa familia por un hombre millonario. Cuando me embaracé me abandonó dejándome en la ruina. Cuando me casé con David, lo hice sabiendo que éramos diferentes. Todos los que nos conocían lo comentaban. ¿Cómo una chica como tú terminó con un hombre tan sencillo? Al principio, esas palabras me hacían sonreír, porque yo también lo veía como algo especial. David era un maestro, alguien que dedicaba su vida a enseñar y moldear mentes jóvenes. Amaba su vocación, y eso fue algo que me cautivó al principio. Era un hombre paciente, con valores firmes y una bondad que me hacía sentir segura. Pero conforme pasaron los años, esas diferencias que antes parecían encantadoras comenzaron a sentirse como barreras. Yo siempre soñé en grande. Desde niña, tuve la ambición de salir de ese barrio modesto donde crecí, de viajar, de vestir ropa elegante, de asistir a cenas lujosas y fiestas llenas de gente importante. David, en cambio, estaba perfectamente cómodo con nuestra vida sencilla. Para él, lo importante era el amor, la familia, las pequeñas cosas del día a día. Y aunque sabía que nunca sería un hombre rico, estaba convencido de que con trabajo y dedicación podríamos construir un futuro digno. David siempre intentó darme lo mejor dentro de sus posibilidades, y yo lo sé. Incluso aceptó mis caprichos muchas veces, aunque significara sacrificar sus propios gustos o necesidades. Pero, para mí, nunca era suficiente. Me daba vergüenza admitirlo, pero a veces me encontraba deseando que él fuera otra persona, alguien con más ambición, alguien que pudiera ofrecerme la vida que yo creía merecer. David era el tipo de hombre que encontraba alegría en cosas simples. Podía pasar horas hablando con nuestros hijos sobre sus sueños, construyendo proyectos escolares con ellos o leyendo libros que luego usaba en sus clases. Siempre decía que enseñar no era solo su trabajo, sino su vocación. A veces, mientras él corregía exámenes en la mesa del comedor, lo miraba y me preguntaba cómo alguien podía ser tan feliz con tan poco. Yo, por otro lado, trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa. No era el trabajo de mis sueños, pero al menos me daba un motivo para salir de casa y sentir que hacía algo importante. Aunque, para ser honesta, muchas veces pasaba más tiempo soñando despierta que enfocada en mis tareas. Me veía a mí misma en reuniones importantes, vestida con trajes de diseñador, liderando equipos en una oficina envidiable. Pero mi realidad estaba lejos de eso, archivaba papeles, respondía llamadas, y escuchaba a mi jefe quejarse por todo. David nunca me hizo sentir mal por quejarme de mi trabajo. De hecho, siempre trataba de animarme. Si no estás feliz ahí, podemos buscar algo mejor para ti, me decía con esa sonrisa tranquila que siempre llevaba. ¿Buscar algo mejor? ¿Dónde? ¿En otro pueblo igual de pequeño que este? Le respondía yo, con una mezcla de frustración y sarcasmo. Él no se lo tomaba a mal. Simplemente suspiraba y volvía a lo suyo, como si entendiera que mi descontento era más grande que mi trabajo, más grande que nuestro pequeño hogar. Cuando nos casamos, acepté la idea de que nuestras vidas serían humildes pero felices. Pensé que podía adaptarme a ese estilo de vida porque tenía a David, y él era todo lo que necesitaba. Pero con el tiempo, empecé a sentir que estaba sacrificando demasiado. Me molestaba que mientras mis compañeras hablaban de sus vacaciones en el extranjero o de las cenas en restaurantes caros, yo apenas podía presumir de una salida al parque o una pizza en casa. David nunca entendió por qué eso me afectaba tanto, y supongo que ahí estaba el verdadero problema. Yo misma no lo entendía. No era que no amara a mi familia. Lo hacía. Pero sentía que algo me faltaba, algo que ni David ni mis hijos podían darme. Él era bueno, honesto y trabajador. En el fondo, lo sabía, pero no lo valoré como debía. Y eso, combinado con mi propia insatisfacción, fue lo que abrió la puerta a decisiones que terminarían destruyendo todo lo que habíamos construido. Lo conocí en un evento de la empresa donde trabajaba. Mi jefe había organizado una reunión con varios empresarios locales, y yo, como asistente administrativa, estaba allí para encargarme de los detalles. Marcos llegó tarde, y cuando entró, todos voltearon a verlo. Su presencia llenaba la sala de una manera que era imposible ignorar, traje a la medida, reloj de lujo y una sonrisa segura que hacía que cualquier mujer se sintiera especial si se cruzaba con ella. Cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, sentí algo que no había sentido en años: emoción. No la tranquilidad de estar con alguien que te da estabilidad, como David, sino esa chispa de atracción que te hace sentir viva. No debería haber pasado nada más. Sabía que era un hombre peligroso para mí, pero Marcos era el tipo de persona que conseguía lo que quería. Y, por desgracia, parecía que lo que quería en ese momento era a mí. Todo empezó con mensajes. Primero, eran inocentes, agradecimientos por la organización del evento, comentarios casuales sobre el trabajo. Pero pronto se volvieron más personales. Me enviaba flores al trabajo, notas que decían cosas como una mujer como tú merece mucho más. Al principio, me resistí. Me decía a mí misma que no podía, que no debía. Pero cada vez que David volvía tarde del colegio, cansado y con su ropa desgastada, o cada vez que veía nuestras cuentas al límite a final de mes, el vacío dentro de mí se hacía más grande.
Un día, Marcos me invitó a almorzar. Acepté, diciéndome que no era más que una comida, nada más. Pero cuando llegué al restaurante, supe que no era solo eso. Era un lugar que solo había visto en películas, con mesas impecables, copas de cristal y camareros que hablaban en un tono casi reverencial. Me hizo sentir importante, como si por fin estuviera viviendo la vida que siempre había deseado. A partir de ahí, las cosas avanzaron rápido. Marcos no solo era rico, también sabía cómo usar su dinero para impresionar. Me llevaba a lugares que nunca pensé que existían, hoteles de 5 estrellas con vistas al mar, cenas en restaurantes donde el precio de un plato era más de lo que yo ganaba en un mes. Paseos en su coche deportivo por carreteras donde el viento parecía borrar todos mis problemas. Con él, me sentía otra persona. Dejé de preocuparme por mis responsabilidades, por mis hijos, por David. Incluso renuncié a mi trabajo, convencida de que ya no lo necesitaba. Marcos me había dicho que no quería verme estresada, que yo merecía dedicarme a mí misma, a disfrutar. Y yo, tonta, le creí. Pasábamos tardes enteras en su departamento, un lugar enorme con ventanales que dejaban entrar la luz del sol como si estuviera diseñado solo para ser admirado. Me regalaba ropa, zapatos y joyas que nunca había imaginado tener. Me decía que era hermosa, que merecía todo lo que me daba, y yo, egoístamente, me aferraba a esas palabras como si fueran la verdad. Por supuesto, había señales de que no era el hombre perfecto que aparentaba. A veces recibía llamadas misteriosas que no contestaba delante de mí. Otras veces, desaparecía por días sin avisar. Pero siempre volvía con alguna excusa y un regalo caro que me hacía olvidar mis sospechas. En esos momentos, no pensaba en David ni en mis hijos. Estaba tan cegada por el lujo, por el brillo superficial de la vida con Marcos, que olvidé quién era y qué estaba en juego. El principio del fin llegó de la manera más mundana posible, con un descuido. Marcos y yo habíamos pasado un fin de semana juntos en una cabaña que él había alquilado. Me había dicho que necesitábamos escapar un poco, relajarnos lejos de la ciudad, y yo no pude resistirme. Cuando regresé a casa, llevaba aún en el bolso una nota que me había dejado entre las cosas, una pequeña tarjeta que decía, gracias por un fin de semana inolvidable. Te quiero. M. Nunca supe cómo David la encontró. Tal vez estaba buscando algo en el bolso o tal vez simplemente la vio cuando yo no me di cuenta. Lo único que recuerdo es que una noche, mientras cenábamos en familia, David de pronto dejó su tenedor en el plato y me miró fijamente. ¿Quién es Marcos? El silencio cayó sobre la mesa como un peso insoportable. Mis hijos, que eran aún pequeños, dejaron de hablar y miraron a su padre y a mí con curiosidad. Sentí que mi corazón se detenía en ese momento. No podía pensar en una respuesta rápida, y ese segundo de duda fue todo lo que David necesitó para confirmarlo. ¿Así que es verdad?, preguntó, con una voz que apenas contenía su furia. Intenté negarlo, balbuceando excusas sin sentido, pero él ya sabía. Se levantó de la mesa, llevándose la tarjeta consigo, y me dejó ahí, paralizada, mientras mis hijos preguntaban qué estaba pasando. Esa noche no volvió a nuestra habitación. En los días siguientes, traté de hablar con él, pero cada intento era inútil. David no gritaba, no insultaba, simplemente estaba ausente. Ya no era el mismo hombre tranquilo y paciente de siempre, sino una versión apagada, destrozada de sí mismo. Un día, llegó a casa con papeles en la mano. Quiero el divorcio, me dijo, sin rodeos. Cuando David me puso los papeles del divorcio frente a mí, no hice ninguna escena. No lloré, no grité, no intenté convencerlo de lo contrario. Por dentro, una parte de mí incluso sintió algo parecido al alivio. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero también estaba convencida de que, por primera vez en mi vida, estaba eligiendo un camino que me haría realmente feliz. Firmé los documentos casi sin leerlos, apenas revisando lo básico. La custodia de los niños sería compartida, y aunque me dolía no tenerlos conmigo todo el tiempo, pensé que quizás sería mejor así. Con Marcos en mi vida, estaba segura de que mis hijos tendrían acceso a un futuro mucho mejor del que David podría ofrecerles con su modesto salario de maestro. David, en su silencio, no se molestó en hacer preguntas ni en confrontarme más allá de lo necesario. Creo que en el fondo sabía que no valía la pena pelear por alguien que ya había decidido irse. Cuando dejé nuestra casa, lo hice sin mirar atrás. Al principio, todo parecía confirmar que había tomado la decisión correcta. Marcos me recibió con los brazos abiertos, como siempre lo hacía. Me mudé a un departamento que él había alquilado para mí, mucho más grande y lujoso que la casa que había compartido con David. Tenía ventanales enormes, muebles de diseñador y una vista espectacular de la ciudad. Me sentí como una reina en su palacio. Marcos me decía que ya no tenía que preocuparme por nada. Renuncia a tu trabajo, me dijo un día mientras desayunábamos en un restaurante caro. No necesitas eso. Yo puedo darte todo lo que necesites. Y le hice caso. Dejé el empleo que había conseguido como recepcionista, un trabajo que nunca me gustó, para dedicarme a disfrutar de mi nueva vida.
Pasaba las mañanas en spas y salones de belleza, y las tardes en boutiques exclusivas, probándome ropa y zapatos que nunca había imaginado poder comprar. Las cenas eran siempre en restaurantes de lujo, y los fines de semana, si Marcos no estaba ocupado con negocios importantes, salíamos de la ciudad en su auto deportivo o tomábamos vuelos a destinos paradisíacos. Todo comenzó a cambiar el día que descubrí que estaba embarazada. Al principio, la noticia me llenó de emoción. Pensé que un hijo con Marcos consolidaría nuestra relación, que nos uniría aún más. En mi mente, imaginé un futuro perfecto, una familia viviendo rodeada de lujos, dándole a ese bebé todo lo que yo nunca tuve. Se lo conté a Marcos durante una cena en uno de esos restaurantes caros donde el menú no tiene precios visibles. Estaba radiante, casi eufórica, mientras tomaba su mano y le decía: «Voy a tener un bebé, Marcos. Es tuyo». Por un momento, su rostro quedó inmóvil, como si no hubiera escuchado bien. Luego, su expresión cambió. Ya no era el hombre encantador y atento que me había deslumbrado al principio. En su lugar, apareció alguien frío, distante, casi cruel. «¿Qué estás diciendo?», me preguntó, soltando mi mano. «Lo que escuchaste», respondí, tratando de mantener mi sonrisa. «Vamos a ser padres». Se recargó en la silla, suspirando profundamente, como si acabara de recibir una pésima noticia. «Mira, creo que no estás entendiendo cómo funcionan las cosas aquí». «¿Qué quieres decir?». Mi voz temblaba. «No estoy buscando una familia, ni mucho menos un hijo. Esto no es lo que acordamos». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. «¿Acordamos?». «Marcos, estamos juntos, esto no es un negocio». Él rió, pero no fue una risa de alegría. Fue una risa seca, cargada de sarcasmo. «Vamos a ser claros, ¿quieres?». «Yo nunca te prometí nada más que buenos momentos y lujos. No estoy interesado en criar un hijo ni en asumir ese tipo de responsabilidades». «Pero, pensaba que me amabas». «Y no confundas las cosas, ¿de acuerdo?». «Me gustas, sí». Pero amor, sacudió la cabeza, como si la palabra le resultara ajena. Eso no estaba en el trato. Traté de razonar con él, de explicarle que podíamos superar esto juntos, que podíamos formar una familia. Pero cuanto más hablaba, más distante se volvía. Finalmente, me interrumpió, impaciente. «Esto no va a funcionar. Ya lo decidí. No quiero seguir con esto». Y así, sin más, me dejó. Al día siguiente, cuando regresé al departamento, encontré todo vacío. Su ropa, sus cosas, incluso algunos de los muebles que había comprado. No dejó una nota, ni un mensaje. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Lo peor vino después, cuando fui al banco. Intenté acceder a la cuenta conjunta que él había abierto para mí, pero me encontré con que estaba cerrada. Todo el dinero que había depositado en los últimos meses, todo lo que había usado para financiar mi nueva vida, había desaparecido. De un día para otro, me encontré sola, embarazada y completamente arruinada. Con el mundo derrumbándose a mi alrededor, pasé los primeros días en estado de shock. No podía procesar lo que había sucedido, el hombre por el que había arriesgado todo, incluso mi propia familia, me había dejado sin miramientos. No solo había desaparecido físicamente, sino que también me había dejado sin un centavo y con una deuda emocional imposible de saldar. Al principio, intenté buscarlo. Le llamé, le envié mensajes, incluso fui a los lugares que solíamos frecuentar, esperando encontrarlo. Pero Marcos había sido meticuloso, no dejó rastro alguno. Fue entonces cuando la realidad golpeó con toda su crudeza, estaba completamente sola. Mis días de lujo y comodidad se habían evaporado, dejando solo el vacío y el peso de mis decisiones. Tuve que mudarme de inmediato, no podía pagar el alquiler del departamento que había sido nuestro. Pasé semanas durmiendo en un pequeño cuarto que alquilé en un barrio que, años antes, hubiera considerado indigno de mí. Paradójicamente, ahora era el único lugar que podía permitirme. El embarazo avanzaba, y con ello llegaron nuevos desafíos. No tenía acceso a atención médica privada, y las largas filas en las clínicas públicas me parecían interminables. Mi orgullo, el mismo que me había llevado a abandonar todo lo que tenía, comenzó a desaparecer. En su lugar, quedó una profunda sensación de derrota y arrepentimiento. David apareció en mi mente más de lo que quería admitir. Pensaba en él no como el esposo que había traicionado, sino como el hombre paciente y trabajador que alguna vez fue mi compañero de vida. Recordaba cómo, a pesar de nuestras diferencias, siempre buscaba maneras de hacerme feliz, cómo me apoyaba en mis sueños, incluso cuando no los entendía del todo. Pensaba en nuestros hijos, en cómo había destrozado su mundo por perseguir una fantasía. Quise buscarlos, quise pedir perdón, pero sabía que no tenía derecho. El daño que les había hecho era irreparable. David, en su infinita bondad, nunca me negó la posibilidad de ver a los niños, pero cada encuentro era un recordatorio de lo que había perdido.
Los veía más felices, más tranquilos, como si mi ausencia hubiera traído la paz que mi presencia nunca pudo ofrecerles. Y entonces entendí algo que me destrozó el alma: ya no era parte de su familia. Los niños tenían un hogar estable, un padre amoroso que los cuidaba, y una vida que, aunque no era lujosa, estaba llena de amor y seguridad. No tenía derecho a interrumpir eso por mi propia culpa o arrepentimiento. Ahora, paso los días sola, trabajando en un pequeño puesto en una tienda de ropa para pagar las cuentas y cuidar al bebé que llevo dentro. No sé cómo será su vida, pero tengo claro que haré todo lo posible por darle lo que no supe valorar en su momento: estabilidad, honestidad y amor. A veces, la vida no te da segundas oportunidades. Tomé decisiones egoístas, cegada por el brillo del dinero y la promesa de una vida fácil. Y en ese camino, destruí todo lo que realmente importaba. David nunca me va a perdonar, y lo entiendo. Mis hijos, aunque pequeños, ya saben que su madre los dejó, y ese es un peso que tendré que cargar siempre. Pero tal vez lo más doloroso es saber que, incluso si me arrepiento cada día de mi vida, hay errores que simplemente no pueden repararse. Y viviré con eso, tratando de ser mejor, aunque sea demasiado tarde para recuperar lo que perdí. Síguenos para más contenido. Visita nuestro perfil para escuchar las partes completas. Si quieres compartir tu historia, mándanos un mensaje.